Hermanos queridos, el día viernes para nosotros los católicos tiene en general un carácter penitencial, tiene un color especial. La razón es que un viernes murió nuestro Señor. Un viernes extendió sus brazos en la cruz. Un viernes fue destrozada su carne con azotes y coronada su cabeza con espinas. Un viernes Él entregó hasta la última gota de su sangre. Y como todo ello sucedió para perdón de nuestros pecados, por eso el viernes tiene un carácter penitencial. Por eso empiezo por agradecer a todos aquellos de familia espiritual que santifican el viernes de un modo especial con algún ayuno, con alguna penitencia. Es una práctica muy bella y siempre que la salud lo permita es algo que hace muchísimo bien. Pues las lecturas de hoy nos llevan por ese camino, por el camino penitencial, por el camino de la conversión. Quiero empezar por el Evangelio, pero me detendré ciertamente en la primera lectura, que fue tomada del libro de Baruch. En el Evangelio nos damos cuenta que Cristo abre su boca y expresa su frustración, su descontento profundo. Menciona algunas poblaciones de la región norte, la región de Galilea. Recuerda las tres regiones: Galilea, Samaria, Judea. Eso es de norte a sur. Jesús vivió su infancia y el principio de su edad adulta en Galilea. Samaria queda en el medio y Judea con la capital Jerusalén al sur. Las poblaciones que Cristo menciona, Corosaín, Betsaida, son poblaciones de Galilea donde Él había estado predicando, pero sobre todo donde Él había mostrado el esplendor de los milagros, el poder de la misericordia de Dios. Y hermanos, en aquel tiempo, lo mismo que en nuestro tiempo, la gente ama los milagros. Es espectacular ver algo tan grandioso, algo tan bello como es un milagro. Que una persona estaba ciega, se hace una oración y empieza a ver, eso es una cosa fantástica. Pero al mismo tiempo, Cristo nos hace ver que el milagro no es un fin. El milagro no es un fin en sí mismo. El milagro es una caricia, una señal de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan no utiliza prácticamente la palabra milagro, sino que habla de señal. Los milagros, los de aquel tiempo y los milagros que Dios ha hecho en ti, de cualquier carácter que sean, esos milagros son señales de Dios. Son milagros en la medida en que son cosas grandiosas, pero desde la perspectiva de Dios son ante todo señales, caricias suyas, llamados de su amor. Y esos llamados esperan una respuesta. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, pero hay una respuesta que se espera de parte nuestra. Y esa espera es organizar nuestra vida según Dios, desde dentro y hasta afuera, desde lo más profundo hasta lo más visible. Organizar tu vida según Dios, poner a Dios en el centro, no importa la edad que tengas. Nadie es demasiado niño, nadie es demasiado anciano para poner a Dios en el centro. Que Dios esté en el centro, ese es el llamado de la conversión. Y de eso es de lo que se trata exactamente. Que Dios reine, que en cada área de tu vida la bendición de su sabiduría, de su bondad esté presente. Eso es conversión. Pero resulta que en muchos casos la caricia de Dios se queda sin respuesta. Somos muy buenos para recibir y nos encanta recibir los regalos de los demás y también de Dios. Pero cuando se trata de dar la respuesta, lo mismo nosotros que aquellos habitantes de Corosaín o de Betsaida, solemos ser muy lentos
porque en el fondo queremos seguir siendo los capitanes de nuestra propia vida. Queremos seguir viviendo a nuestro antojo, según nuestros criterios, para nuestro propio provecho, mirando únicamente a nuestras metas. En otro contexto, el apóstol Pablo se lamentaba y decía: todos siguen sus intereses, no los de Cristo Jesús. Muchos de nosotros hemos llegado hasta Dios, pero solamente para decirle: arréglame este problema, y una vez que Él nos arregla el problema, yo sigo con mi vida y sigo haciendo lo que a mí me parece. Por eso me encanta esa comparación que he compartido varias veces. Hay quienes miran a Jesucristo o miran a Dios como un mecánico. Paro en el taller, Él me arregla lo que tiene que arreglarme y yo sigo mi camino, ya está. Yo estaba muy deprimido, pero llegué donde Dios, lo conocí, se acabó el problema de la depresión, sigo yo con mi vida. Tenía una enfermedad que los médicos ya no sabían qué hacer, el Señor me curó. Una misa de sanación, el Señor me curó, algo maravilloso. Ya quedé curado, ahora voy y hago mi vida como a mí me parezca. Otros dan un pasito más, suben al mecánico al carro. Ese es el Dios copiloto. Hay quienes quieren al Dios mecánico, hay quienes quieren al Dios copiloto. El Dios copiloto es que sí quiero que Dios esté ahí en mi casa. Sí quiero que Dios esté ahí, por eso hay tal cual imagencita, un crucifijo, un altarcito, una peregrinación. Ya Dios está presente en mi vida, pero las decisiones las sigo tomando yo. ¿Y cuáles son las cosas en las que nosotros solemos mantener más firmemente agarrado el timón? El timón de nuestra vida lo tenemos especialmente en tres cosas: cómo distribuyo mi tiempo, cómo distribuyo mi dinero y cómo distribuyo mi afecto. ¿A qué le doy amor? ¿A qué le doy dinero? ¿A qué le doy tiempo? Pero yo sí quiero que Dios esté ahí. Pero en realidad quiero que Dios esté como una especie de mecánico al alcance de la mano. De manera que si llega a fallar algo en mi vida, pues tengo a Dios ahí para decirle: mira, está fallando lo que yo quiero hacer. La auténtica conversión, hermanos, y esto hay que decirlo claramente, la auténtica conversión es el timón para Dios. Esa es la conversión. Que Dios no sea solamente tu mecánico ni el mío. Que Dios no sea solamente mi copiloto. Que Dios tome realmente el timón de mi vida. Y la frustración de Cristo es que pocos, muy pocos, dan el timón a Cristo. ¿Y las consecuencias cuáles son? Pues las consecuencias son las que se siguen de tener un mal piloto. Porque nosotros solemos ser malos pilotos. Tratamos de reservarnos algo. Yo voy a reservarme algo como qué. Bueno, yo voy a reservarme, por ejemplo, la manera como yo manejo mi plata, la manera como yo manejo mis vacaciones, la manera como yo manejo mi sexualidad, la manera como yo manejo mis amistades. Eso lo manejo yo. Sí, que Dios esté en mi vida está bien. Pero yo veré lo que yo hago en mi cama y que nadie se meta ahí. Yo veré lo que yo hago con mi plata y que nadie se meta ahí. Yo veré cómo me divierto, yo veré cómo descanso. Porque al fin y al cabo, duro que trabajo, tengo derecho a descansar, yo veré qué hago con mi descanso. Somos malos pilotos, hermanos, malos pilotos. ¿Qué es un mal piloto? El mal piloto es el que no acelera cuando tiene que acelerar, no frena cuando tiene que frenar, o no da la curva cuando la tiene que dar. Ese es un mal piloto. Y esas tres cosas nos pasan a nosotros. Hay personas que no aceleran cuando podrían acelerar. Yo miro, por ejemplo, esta hermosa asamblea y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, pero como dije al principio, yo también tengo mi frustración. Yo también tengo mi dolor por las personas que yo sé que podrían estar en esos asientos que están vacíos, pero no aceleran en su vida cristiana. Van despacio,
van, pero van despacio, son malos pilotos. Yo mismo lo he sido, seguramente lo soy. Malos pilotos, no aceleramos. Dios te está dando oportunidades. Mira, un buen grupo de oración, una buena comunidad, es la oportunidad para que tú crezcas. Dios te da una buena amistad con una buena señora que es piadosa, que es creyente, que es un ejemplo. Pégate a las buenas amistades. Qué lentos que somos para eso. Qué lentos que somos para pegarnos a las buenas amistades. Pero muéstrele una amistad torcida y ahí está. Para eso sí tenemos acelerador. Qué tristeza, qué frustración la que viven muchos papás, cuando se dan cuenta que sus hijos o sus hijas, tratando de llevar a los hijos para que tengan unos buenos amigos en Dios, difícil, renuentes, malacarosos, resistentes, no acelera, no espicha el bendito acelerador. Pero en cambio, se le presentan unos cuantos marihuaneros, ahí está en su salsa, listo, aquí estoy para las que sea, hermano, listo, a ver, ¿dónde se consigue? Dios le presenta buenas amigas, no le interesan. Aparece por ahí una medio prostituta, uy, esa está buena, eso sí me interesa. Qué torcido que es el corazón humano, como decía Jeremías, nada más falso y enfermo que el corazón. No aceleramos donde deberíamos acelerar. Yo sé que nosotros somos una comunidad de gente imperfecta, me hablo de familia espiritual, pero yo me pregunto qué pasaría si tú realmente, siempre que pudieras, pero siempre, estuvieras presente en cada cosa que se ofrece aquí, en cada adoración, en cada formación, en cada Eucaristía, en cada oración. Por mi labor misionera tengo que ausentarme mucho, ustedes lo saben, pero hace poco, por ejemplo, esa oración que organizaron sobre lo de Fátima, qué cosa tan linda, qué cosa tan bella. Yo recibo noticias, yo siempre pregunto, porque ustedes son amor de mi alma, yo siempre pregunto, ¿cómo estuvo la reunión? ¿Cómo les fue? Fantástico, bien preparado, qué bien lo que lo hicieron, excelente. Y todos los que no vinieron, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué? Sí, yo sé que uno puede enfermarse, yo sé que uno puede tener una sobrecarga de trabajo, pero ¿estás seguro de que no estás inventándome disculpas hoy? No aceleramos cuando tenemos que acelerar y no frenamos cuando tenemos que frenar. Un buen piloto sabe cuándo frenar. Hay personas que no saben cuándo frenar. A veces escucha a uno una persona, padre, yo me metí en unos negocios que no eran. ¿Negocios de qué clase? Me da vergüenza decirle, padre. Solo le digo que si eso se supiera, yo estaría hoy mismo en la cárcel. ¿Por qué llegó a eso? Porque no supo frenar una amistad. Porque apareció un amigo, porque apareció una amiga que empezó a pintarle ganancias maravillosas, pero era una cosa ilícita, una cosa sucia, y no voy a dar más detalles. Era una cosa ilícita, pero no sabemos frenar. Hay chicas que no saben frenar. Cuando empieza el manoseo en el noviazgo, no saben frenar, no saben decir no. Yo no voy a hacer otro juguete tuyo, a pesar de que ella misma tenga ganas. Como ser humano puede tener ganas. Ese saber decir no, no sabemos frenar, no sabemos. Y eso que pasa en los negocios, y eso que pasa en el sexo, pasa en muchas otras cosas. Hace unos meses tenía que confesar a una persona con una severa, pero severa adicción a la pornografía. Una cosa muy fuerte, parece que va saliendo, gloria a Dios. Y entonces me contaba esta persona cómo llegó a eso. Pues llegó por no saber frenar, porque cada vez le iba subiendo un poquito más la temperatura. Encontré algo que me pareció como picante, esas metáforas, ¿no? Y de lo picante a ver, como ver otro poquito más, y me encontré una página y de ahí otra página, hasta llegar a las cosas más depravadas. No saber frenar, no saber frenar. Y no sabemos cuándo dar ese timonazo, cuándo tomar esa opción, cuándo es necesario romper con lo que hay que romper y dar el paso.
Entonces, conversión es eso. Conversión es tener el valor de poner toda la vida como un libro abierto ante Dios. En una de estas misiones, en un retiro con unas religiosas, me encontré una chica tan encantadora. Está iniciando su camino en la vida religiosa. Linda mujer. Y lo que más me gustó fue cuando ella dijo cómo tomó la decisión de ingresar al convento. Entonces me decía, en un retiro que hice, yo le puse toda mi vida al Señor, todo, lo bonito, lo feo, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que yo no quería perder, lo que me daba lo mismo perder, le puse todo y le dije al Señor, quita lo que tú quieras, pon lo que tú quieras. Qué hermosura de oración. Eso es conversión. Eso es darle el timón a Dios. Quita lo que tú quieras. Pero es que hay un negocio maravilloso. Quita lo que tú quieras, Señor. Puede que ese negocio no me convenga. Pero es que tengo una amistad y la paso bien. Es que yo me divierto de tal manera. Es que eso no tiene nada de malo. Señor, aquí está toda mi vida. Quita lo que tú quieras. Pon lo que tú quieras. Cuando ella por fin le dio esa libertad a Dios, pues Dios se la tomó en serio y empezó a quitarle cosas. Ella tenía por ahí una amistad, de esas amistades que no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. Tenía por ahí una amiguita, yo no le entendí, yo trato de no ser curioso, cuando la gente no me dice, yo trato de no indagar. Eso se lo aprendí al Papa Francisco. Uno no tiene por qué estar indagando más de la cuenta, ni metiéndose, no, uno pregunta lo discreto. Pero yo sé que ella tenía una amistad que no iba para ninguna parte. Tenía por ahí una amiguita. Parece que esa amistad con esa chica no le servía para nada. Pero ella estaba pegada a su amiguita, y su amiguita para arriba, su amiguita para abajo. Y daba la casualidad de que cuando la amiguita la invitaba a cualquier cosa, modelo discoteca, modelo tomémonos unos tragos, modelo conozcamos gente, modelo vayamos a este paseo, ella siempre cedía. En cambio, cuando ella invitaba a su amiga y le decía, vamos a una adoración al Santísimo, vamos al grupo, vamos a la misa, la amiga nunca la seguía. ¿Quién era la que estaba dominando esa amistad? Era la otra. El día que ella realmente le puso a Dios el tapete entero de su vida y le dijo, ¿qué es de aquí lo que no te gusta? Y no solo eso, es que ni me tienes que contar, Jesús, tú quita. Y empezó el Señor a quitar. Pero empezó el Señor a quitar significa empezó el Señor a liberar. Empezó el Señor a darle libertad a ese corazón. Y claro, de lo primero que se acabó fue la amistad con esa famosa chiquita, con esa famosa amiguita. Porque la amiguita le dijo, no, es que ya contigo no se puede hablar de nada. Es que ya contigo no se puede hacer ningún programa. Es que ya te volviste muy aburrida. Es que ya no es como antes. Pero esta se mantuvo firme, se mantuvo en lo que era. Y empieza a ganar libertad, y empieza a ganar paz, y empieza a ganar alegría. Y como la vocación de ella, no digo que sea la vocación de todo el mundo, pero como la vocación de ella era de religiosa, ahí está en el convento, ahí está, avanzando en su vida religiosa, porque tuvo el valor de decirle a Dios, quita. Y quita no es quita únicamente lo malo. Acuérdese la frase de San Pablo, todo puede ser lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. Hasta donde yo entendí, porque ya les dije que yo no pregunté, hasta donde yo entendí, no es que estas dos muchachitas hicieran nada terrible, no eran atracadoras, ni tenían ningún desorden sexual, ni nada de eso. Pero era una amistad que no convenía, porque es de esas amistades que te secan el corazón, de esas amistades que te enfrían el fervor, de esas amistades que te distraen de Dios. Es muy interesante lo que nos enseña en este sentido San Ignacio de Loyola. Si ustedes se van a la lectura del día de San Ignacio de Loyola, que es 31 de julio, el texto que corresponde al oficio de lecturas, ahí se cuenta una historia de cómo San Ignacio de Loyola empezó a formarse en el discernimiento.
Y entonces él se dio cuenta que a él le encantaba leer libros de caballería y de grandes aventuras y de grandes héroes y de las glorias humanas. Y tú te pones a mirar esos libros que le encantaban a San Ignacio y no eran libros malos, no eran libros que invitaran al crimen, no eran libros obscenos, no eran libros vulgares, no eran malos, pero tampoco eran buenos, tampoco era lo que me convenía. Hay lugares que no me convienen, hay entretenimiento que no me conviene, hay amistades que no me convienen, hay momentos en que hay que mover el timón. Y yo hubiera querido, si ustedes me preguntaran a mí, ¿cuántas personas? La lista es larga, solo les digo eso. ¿De cuántas personas yo hubiera querido ser o seguir siendo buen amigo? Y Dios me ha quitado tantas personas, tantas. Pero yo estoy feliz. Feliz con unas cuantas cicatrices, pero estoy feliz. Estoy feliz de que Dios me haya quitado esas personas. Muchas veces me he dado cuenta, no era una mala amistad, pero tampoco era buena, tampoco servía. Por eso yo te invito hoy a que tomemos ese camino, el camino de la auténtica conversión. Y para eso, y termino con una parte de la primera lectura de hoy de Baruch, por favor háganse amigos de la Biblia. Nada puede reemplazar el contacto directo con la palabra de Dios. Ningún sacerdote, ningún predicador, ningún misionero, ningún libro. La palabra de Dios ante tus ojos y en tu boca, eso no se puede reemplazar. Esto es del libro de Baruch. Y lo impresionante de Baruch es ese momento de sinceridad donde él se da cuenta. Esto no es de echarle culpas a nadie, porque el juego, la jugarreta de Satanás es que estemos echando culpas. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia? Los sacerdotes le echan la culpa al obispo, que el obispo no sé qué, y el obispo dice que con estos curas no se puede. Y en el matrimonio el esposo le echa la culpa a la esposa y ella a él. Y en la familia los hijos dicen, mi papá no me entiende, y los papás dicen, estos hijos no sirven para nada. Lo maravilloso de Baruch es que para mí conecta tan profundamente con lo que nos ha enseñado tantas veces Santa Catalina de Siena: entrar uno en sí mismo, conocimiento de sí mismo. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, sentimos vergüenza y culpa. Nosotros hemos pecado contra el Señor. El día que uno deja de acusar, el día que uno entra en sí mismo y el día que uno pone el tapete de su vida ante Dios y le dice, quita lo que quieras y pon lo que quieras, ese día es un día de luz, ese día es un día de Pascua, y ese día uno empieza a ser auténticamente, genuinamente cristiano, hombre o mujer de Cristo. Que Dios nuestro Padre nos conceda ese acto, nos conceda esa luz. Cuando Él tome realmente el timón, aprovecharemos lo que hay que aprovechar, eso es acelerar. Frenaremos cuando hay que frenar, eso es poner a raya la tentación. Y moveremos el timón hacia donde haya que moverlo, izquierda o derecha, de tal manera que podamos seguir su ruta. La gloria y la alabanza para Él, y que llegue su luz a lo profundo de nuestros corazones. Amén.